Hoy combino fuego, acero, latón, cuero, madera y tecnología para crear una navaja y su estuche desde cero. Soy Ricardo Padín, acompáñame en este video. El proceso comienza uniendo 3 capas de acero y 2 de níquel para forjar la palanquilla donde marcaré parte de la navaja. En esta ocasión utilizaré acero de 5 capas, latón de 3 milímetros y alpaca de 1.5. Para marcar las piezas colocamos el acero en la base, luego importamos y ajustamos el diseño en el programa de Xtool. El láser MOPA trabaja con una precisión y velocidad impresionante. En menos de 3 minutos realiza el marcaje del mecanismo, la hoja y los huecos sobre la placa de acero. Estas marcas solo me servirán para guiarme a la hora de cortar y lijar las piezas. Después uso latón de 3 milímetros para marcar los blósters. Para ello, importo el diseño, configuro los parámetros y le doy a procesar. Cada vez que grabamos latón, es muy importante encender el purificador de aire, porque el latón desprende un polvillo muy fino que puede obstruir el láser y perjudicar nuestra salud. Seguidamente pasamos a la alpaca para marcar ambos liners. Cuando realizamos navajas, la precisión es muy importante. Por ello nuestro láser de Xtool hace un trabajo indispensable al respetar los tamaños exactos del diseño y la ubicación de cada hueco. Luego utilizo las marcas del láser como guía para cortar y lijar todas las piezas. Esto me permite hacer un ensamblaje preliminar y comprobar el ajuste. Cuando funciona correctamente, pasamos al tratamiento térmico y biselado. Es hora de ensamblar las cachas. Para ello, remacho las piezas de latón a los liners con los pasadores de 3 milímetros. También aprovecho para montar la madera y perfeccionar la silueta de la empuñadura. Para darle un toque especial a las cachas, quiero realizar un grabado 3D sobre el latón. Este diseño ornamental refuerza el carácter clásico de esta pieza. Luego de crear los ornamentos, es necesario realizar un mapa de profundidad. Para ello, adjunto las imágenes a la inteligencia artificial de Xtool y le pido que cree el mapa. Cuando estoy conforme con el resultado, utilizo la opción de máscara de recorte para ajustar el diseño a la silueta del latón. Seguidamente iniciamos con el grabado 3D sobre el latón. El láser de Xtool utiliza sus 60 watts de potencia para grabar capa por capa con una precisión sorprendente. Esta máquina combina un láser de 60 watts MOPA con diodo de 40 watts, lo que permite grabados en color, relieves 3D y grabado profundo en metales con alta velocidad y precisión. Al generar el mapa de profundidad, recuerda que los tonos más oscuros en la escala de grises representan mayor profundidad. Si no quieres un relieve muy marcado, aclara el mapa en el editor de profundidad de Xtool antes de procesar. Ajustar la densidad y el contraste del mapa reduce la profundidad final sin perder detalle. Aunque el grabado por sí solo es impresionante, me gusta realzar su belleza con un pulido suave y pavonado en frío para obtener un mayor contraste. Cuando todas las partes de la navaja están listas, realizo el ensamblaje. Por supuesto que esta pieza no estaría completa sin un buen estuche. Por ello empezamos cortando los moldes en madera, que servirán como guía y que podrán reutilizarse tantas veces como sea necesario. La F2 Ultra corta madera con rapidez gracias al láser de diodo de 40 watts, permitiendo cortes limpios en grosores considerables en pocas pasadas. Es importante ajustar la potencia y la velocidad según el tipo de madera. Mantén siempre ventilación y una base adecuada para evitar quemados. De una vez aprovecho para cortar los moldes del estuche grande, mediano, pequeño y de navaja. Para hacer la etiqueta utilizo cuero de vaca de 1 milímetro. Primero lo humedecemos para evitar que se queme y luego lo pintamos. Cuando aún está húmedo, lo llevamos al láser para marcar mi logotipo. En pocos minutos tenemos un grabado definido y un corte limpio.
Si quieres realizar infinidad de proyectos o mejorar tus procesos, puedes obtener tu láser X-Tool F2 Ultra usando mi enlace de afiliado que está en la descripción de este video. Al comprar con ese enlace me ayudas a seguir creando contenido. Para el ensamblaje usaré tela interior, tela exterior, goma espuma, sesgo, cremallera, hilos, pega en spray y PVC. Iniciamos cortando todos los materiales. Luego copiamos el contorno del molde, que también usamos como guía para pegar y coser la etiqueta. Después pegamos el resto de los materiales, como la cinta del centro, primera capa de goma espuma, el plástico PVC, segunda capa de goma espuma y tela exterior. Seguidamente pasamos a la costura y los toques finales como colocar cremallera y sesgo. Este proceso me permite crear este estuche en diferentes tamaños. Y es así como gracias a la tecnología de X-Tool y mis habilidades como artesano, obtenemos esta fantástica pieza acompañada de su estuche. Cuéntame si te gustó el resultado y dime qué te gustaría ver en un próximo video.